están detrás de esto? Vamos a conversarlo de inmediato con mi invitado de esta noche, con además las declaraciones que han dado los actores involucrados en este tema durante el día, el Ejecutivo, la Fiscalía, Poder Judicial y hasta el propio gobernador regional de La Libertad, que dicho sea de paso, está ahora en Trujillo, no está de viaje ni de vacaciones, el señor César Acuña. Coronel Juan Carlos Liendo, gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un gusto como siempre. Qué terrible lo que ha ocurrido en Trujillo. Más terrible aún cuando esto lo venimos alertando hace más de un año. Aquí en tu programa lo hemos tocado en más de una oportunidad, siendo muy específicos en todas las características de lo que está sucediendo, y recién, después de ese atentado, algunos políticos y algunos miembros del gobierno están tomando nota de lo que nosotros hemos venido diciendo aquí, en este programa, hace más de un año, ¿no? Sin embargo, siguen con las mismas medidas y con la misma ceguera de no aceptar la dimensión de lo que estamos viendo. Mira, ya estamos pasando a otra etapa de la violencia. La violencia es del crimen transnacional organizado atacando a uno de los poderes del Estado peruano. ¿No? El Ministerio Público como parte del Poder Judicial. O sea, ya es un enfrentamiento. ¿Qué nos están diciendo los criminales? ¿No? Yo puedo atacar al Ministerio Público y puedo neutralizar tu juicio, las acusaciones, lo que sea. Porque esto tiene un efecto multiplicador, ¿ah? A ver, ¿qué fiscal en Trujillo se va a atrever a denunciar a los criminales? Y esto no queda aquí. Hoy es Trujillo, mañana es Chiclayo, Ica, Piura, Arequipa. Si es que ahí ya no hay fiscales que estén siendo amenazados, que no sabemos. Ya aquí en el programa analizamos el caso de la fiscal de Arequipa, ¿te recuerdas? Que también denunció que le estaban amenazando y neutralizaron la acusación. De acuerdo. Entonces, aquí y ya políticos del Congreso recién lo están tomando. Tatiana, esto ya sobrepasa, como hemos dicho en más de una oportunidad, el tema policial. Este es un ataque contra la República, contra los poderes del Estado, es un atentado contra la seguridad nacional. No se le puede seguir cargando a la policía, que está agotada y con serios problemas, un problema que no está ni preparado ni en su alcance resolver, que es la seguridad nacional. No, entonces, estamos entrando a otra etapa. El general Sanabria ha reconocido que el autor intelectual de este hecho pertenece a la organización criminal Los Compadres, vinculados a una serie de delitos, entre ellos secuestro. Él está en la cárcel. Es Jimmy Bazán Valderrama. Está en la cárcel en Cajamarca y hoy han allanado su celda. Ya han encontrado, entre otras cosas, un celular en el inodoro. Y que hay teléfonos, estaría vinculado a casos de extorsión, al parecer se lo va a trasladar a Chayapalca, pero nuevamente se actúa tarde, nuevamente se actúa mal y toda la cadena viene fallando hasta el penal, ¿no? Desde ahí también se sigue operando, ya lo que también lo vamos a ver en la nota que nos trae esta noche Jessica Lara en un momento. Pero nuevamente todo eso, esto está vinculado en Trujillo a la minería ilegal, al crimen organizado. A ver, mira cómo está funcionando. Y te voy a decir el reflejo de lo que está pasando hoy día en otros países, ¿ah? A ver, la minería ilegal es producto de miles, más de 400.000 familias dedicadas a la minería artesanal, entre comillas, que actúan al margen del Estado, hacen cosas ilegales y el Estado es ausente. Esa minería ilegal, peruanos como nosotros, que están haciendo su trabajo en minería, familias que viven de eso, han sido cooptadas, están siendo controladas, amenazadas por el crimen transnacional, que tiene estructuras transfronterizas, con jefes en otros países. Y las bandas locales, como este señor que ha encontrado en Cajamarca, son simplemente franquicias temporales. Entonces tenemos el problema es muy grave porque una actividad económica potente, con mucho dinero, de la cual el Estado está ausente, está siendo capturada por el crimen. Y a través de ahí se realizan todos estos atentados criminales. Ha usado un punto clave porque hablaba del dinero. Exacto. Y lo decía también el general Sanabria esta noche, que la minería ilegal hoy tiene tanto dinero que ya sobrepasa al poder del Estado. Pero esto lo venimos diciendo desde el año pasado, efectivamente, ¿no? A ver, porque la minería ilegal no tiene el dinero desde ahora. No lo tiene ahorita, o sea, hoy día no. Mes. Claro, o sea, tenemos un jefe policial que recién se da cuenta que la minería ilegal tiene dinero, ¿no? Pero a ver, no es la minería ilegal, es el crimen transnacional que controla ese dinero, porque el crimen transnacional vive de las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería, y necesita el control
del Estado para seguir manteniendo e incrementando sus negocios. Por eso es que atenta contra el Ministerio Público, por eso es que hay desde congresistas hasta miembros del Ejecutivo involucrados en investigaciones criminales, involucrados en corrupción. Es un problema muy complejo. Hoy la fiscal de la Nación ha dado varias declaraciones sobre el caso, lo que ha podido comentar, evidentemente, porque todo es en materia de investigación y hay que proteger también la integridad de la persona que ha venido siendo amenazada, que es una fiscal, según ha podido comentar. Vamos a escuchar lo que ha dicho la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, sobre este atentado. Brindarle a través de las autoridades policiales toda la seguridad personal a la fiscal, porque han habido serias amenazas desde antes. Una fiscal que está llevando casos contra graves hechos de organizaciones criminales en esta zona de la libertad. Entonces, lo que estamos viviendo significa que se cierne sobre el Ministerio Público muchos riesgos. ¿Y por qué se ataca al Ministerio Público? Porque somos una amenaza para la criminalidad. Habría otra fiscal que también ha recibido a través del celular amenazas. Pedido de resguardo sí se ha venido solicitando, pero la respuesta que ha venido dando la policía del sector es que no tienen patrulleros, no tienen personal. Porque la delincuencia no nos va a amedrentar, no nos va a hacer retroceder, ni lograr que se retiren los fiscales que están viendo casos de organizaciones criminales. Las amenazas, según cuenta la fiscal de la Nación, no son recientes. Ya venían amenazando a esta fiscal que lleva casos importantes relacionados al crimen organizado. Y habían denunciado estas amenazas, pero que la respuesta de la policía fue: no hay recursos, faltan patrulleros. Lo que escuchan los ciudadanos también lo escuchan los fiscales. Pero ¿cómo es posible eso? Aquí tenemos la paradoja, ¿no? Porque la fiscal de la Nación hace unas declaraciones, entre comillas, muy pertinentes, pero tenemos al poder del Ministerio Público enfrentado con la policía, enfrentado con el Ministerio del Interior, enfrentado con el Congreso. Es más, o sea, estamos entrando a la dimensión de terror, de peligro de la época de los 80 y los 90, ¿no? Donde se tuvo que implementar jueces sin rostro. Pero esos mismos fiscales mantienen juicios por más de 40 años a como 900 oficiales del Ejército. Está encarcelando a oficiales con 80 años, 90 años, apenas de 15, 16 años. ¿Y quién los va a proteger ahora? O sea, la policía, ¿no? Que los fiscales no le hacen cumplir su trabajo. Los militares que tienen que defender a la ciudadanía, también va a defender a los fiscales que los meten presos como persecución política. O sea, el problema es grande. Pero si nos peleamos entre todos, nadie va a resolver el problema. Y es más, ha hecho bien usted en traer ese comentario que se ha hecho durante todo el día, que este hecho se asemeja a lo que vivimos en la época del terrorismo. Y lo decía también esta noche el general Sanabria, que decía: caramba, esto sí se parece, por ejemplo, a Tarata, a lo que vivimos, con la diferencia que en Tarata hubo un quiebre que hizo que la gente se una y mire con claridad lo que estaba pasando y se tomen acciones. Aquí, después de este hecho, la presidenta sigue en Suiza. El ministro del Interior sigue echándole la culpa a los fiscales, que faltan fiscales, la fiscalía, que faltan recursos en la policía. Aquí cada uno sigue mirando por su lado. Mañana vamos a darle la vuelta a ese tema, pasará otra cosa y esto va a quedar ahí. Sí, hasta el próximo atentado o que esto escale a una violencia más fuerte. Mira, el 12 de abril la presidenta tiene que convocar elecciones. El proceso electoral va a estar marcado por la presencia violenta del crimen organizado, que está defendiendo sus intereses políticos para mantener las economías ilegales. Eso es lo que viene. Vamos a hacer México. Estamos en México ya desbordado. Estamos siendo la réplica de México, la réplica de Colombia. Los peruanos no nos merecemos eso. Mira, la política no tiene por qué ser una fuente de permanente frustración, ¿no? Aquí tenemos políticos incompetentes, frívolos, indolentes, donde la seguridad no es ninguna prioridad. Porque lo que ha hecho el ministro del Interior, a ver, el famoso ministro del Interior, yo no creo que una persona esté en un puesto para hacer daño, hacer las cosas mal. O sea, yo creo que él pone todo su esfuerzo en tratar de hacer lo mejor que puede, en el mejor de los casos, pero debe mirarse al espejo y debe reconocer su incompetencia, ¿no? Y
este tema debe escalar al nivel de seguridad nacional, porque afecta a todas las estructuras del Estado peruano, la política, la economía, el tejido social. La gente está aterrorizada y sobrepasa la respuesta normal del Estado. O sea, la policía no es suficiente. No, porque además encima hoy el señor Adriancén dice que van a enviar 100 agentes del Grupo Greco a Trujillo y que la policía y las Fuerzas Armadas van a tomar el control de la ciudad. ¿Y qué pasaron los meses anteriores? Si ya Trujillo lleva casi un año en estado de emergencia. Exacto. O sea, no se ha hecho nada. ¿Y con qué plan? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué recursos? ¿Con qué objetivos políticos? ¿En cuánto tiempo? Es que son parches. La semana Exacto. pasada con el ataque que hubo también en el metro, la balacera, también se anunció, vamos a disponer más efectivos de la policía, que se va a sacar un porcentaje de ahí para mandarlos ahora a Trujillo. Es como parches que se van poniendo cada vez que tenemos casos de ese tipo. Es un barco que se está hundiendo y lo quieren, tiene miles de huecos y quieren parcharlo con curitas. Ya, pero así no funciona. No, así no funciona. Mira cómo sí funciona. Hoy llega el presidente Trump, asume el gobierno y declara a las mismas organizaciones transnacionales que están influenciando acá, organizaciones terroristas. Ordena que todos los recursos de Estados Unidos, ¿no?, se empleen para erradicar el terrorismo y la violencia criminal hoy día en Estados Unidos. Ordena a las Fuerzas Armadas que también participen. Así, hoy día en el escritorio del presidente Trump tiene 100 decretos. Sí. Sí. Y ha empezado a firmar uno por uno, hoy día, las 100 medidas de inicio de acción política contra todos los problemas, dentro de los cuales está el crimen transnacional, que ya hoy en Estados Unidos es terrorismo. Bueno. Y aquí seguimos viendo el problema como si fuese un problema de policías y ladrones. Es imposible. ¿Pero por qué vemos el problema así? ¿Porque somos incompetentes? ¿Porque no tenemos los recursos? A ¿Por ver. qué? Si eso nos está estallando en la cara. Tatiana, en los 80 y los 90 estábamos quebrados. No teníamos recursos. Yo era un oficial del ejército, no había para pagarme mi sueldo. Y así, los peruanos, porque fue una victoria de todos los peruanos, ¿no?, logramos derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA. De acuerdo. O sea, lo hicimos con un país quebrado y Estado fallido, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Hoy día tenemos mucho más dinero, pero hoy día tenemos una clase política en los cargos de tomadores de decisiones, ¿no?, que nosotros pagamos con nuestros impuestos, que son totalmente incompetentes, indolentes, frívolos y hasta temerosos. Recién hoy día, después de más de un año de incompetencia, de fracasos, en el Congreso se está hablando, vamos a llamar al ministro del Interior, vamos a interpelarlo. Ya, caramba, pero Ya, es uno otra además el que vez. habla, ¿no? Y de eso escuchamos, pero de ahí que se... Y de ahí queda. Ya que habla justamente de eso, vamos a escuchar al señor Santibáñez, que, entre otras cosas, al señor Adriancén, que entre otras cosas ha defendido la continuidad de su ministro del Interior, ha dicho que no va a haber cambios y que él se quede en el gabinete. Quienes recuerdan lo sucedido en los años 80, seguramente han rememorado esos hechos cuando han visto lo que ha ocurrido en la sede del Ministerio Público. Los delincuentes que utilizan dinamita y con ello siembran el terror en la sociedad son delincuentes terroristas. Hemos derrotado a los delincuentes terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, y no duden ustedes que haremos lo mismo con los delincuentes terroristas que hoy pretenden amenazar a la población. Claro que hemos hecho mea culpa, claro que sí. Y aquí se dijo una frase que me ha quedado a mí: los responsables somos todos. Con relación al pedido de toque de queda, quiero informar que no descartamos ninguna medida que vaya a ser necesaria. El mensaje amenazante que recibe la señora fiscal y que luego lo comunica ocurre un par de horas después de producido el atentado en su contra. Bueno, primera vez creo que escuchamos al señor Adriancén decir o hacer una especie de mea culpa y decir que los responsables son todos, porque efectivamente lo son, ¿no? Aquí hay responsabilidades compartidas, pero en tanto no haya un liderazgo y alguien que diga vamos a asumir esa responsabilidad y hacernos cargo, sus palabras se las va a llevar el viento y mañana vamos a seguir en lo mismo. Por eso yo estoy en contra de lo que dice el primer ministro, cuando dice, somos todos los responsables. ¿Quiénes son todos? ¿Qué pasa con los responsables? ¿Se les premia? ¿Continúan en su puesto? Ya. ¿Les sigues dando la encargatura de que resuelvan tus problemas? O sea, los responsables que vienen fracasando desde que asumieron sus puestos, ¿me van a decir hoy que ahora sí lo van a hacer bien?
O sea, ¿en dónde estamos? Claro, usted se refiere al ministro del Interior. Y al primer ministro. Ya el propio. O sea, ¿quiénes son los responsables? Que diga quiénes son los responsables y qué se hace con los responsables. ¿No? Se les premia, se les da otra oportunidad, 2, 3, 4, Bueno, 5 aquí le oportunidades. estamos dando muchísimas, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí el Poder Ejecutivo es parte del problema. Si el Congreso no soluciona esto, y ya se debe pensar seriamente en cambiar de gobierno, porque el gobierno ya es parte del problema, ¿no? Si el Congreso no toma acción decidida, va a ser cómplice de la desgracia que está arrastrando el crimen transnacional sobre la población peruana. Y vamos a tener un proceso electoral sangriento. Van a morir políticos, candidatos, periodistas que hubieran acribillado a uno, ¿no? Van a morir jueces, fiscales. O sea, vamos a tener un proceso electoral sumamente crítico en zonas donde no se va a poder hacer ejercicio del voto porque van a ser controladas por bandas criminales como en México y como en Colombia. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Tú, yo o los que están en el poder que designan miles de millones de soles para presupuestos que no pueden justificar? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Se necesita aquí hablar las cosas fuertes, serias y también proponer soluciones. De acuerdo. No, y es terrible lo que dice, pero es parte de una realidad Sí. que no es tan distante. Como bien señala, la hemos visto en otros países y no debemos olvidarlo, porque la violencia ha ido escalando de tal manera que pasa lo mismo que pasaba en El Salvador, en México, que se En atacaba Ecuador. unidades de transporte público y que lo veíamos lejano, luego aquí. Que se extorsionaba a conversantes, lo vemos aquí. Y lo hemos ido viendo cómo esto se está replicando en el país. Aquí en Por eso lo que usted sí. dice respecto a las elecciones es muy real, es algo que Exacto. puede pasar. Pero, Que es estamos terrible. allá a puertas de ello. Aquí en tu programa hemos también discutido cuando los delincuentes en Ecuador tomaron una estación de televisión. También. ¿Recuerdas? O cuando se amotinaron en las cárceles. O cuando se metieron a una universidad. Es que- Entonces, los ecuatorianos, están trasladando sus criminales al norte del país. Ya están en la zona de minería ilegal en Amazonas, están en Patás, están en Trujillo, están acá en Lima, los choneros, ¿no? ¿Y qué esperamos? Todos somos responsables y ahora sí, otra oportunidad. Recién me doy cuenta que la minería ilegal tiene problemas y está involucrada. No, pues, aquí la pelota está en la cancha del Congreso para que tome decisiones de acuerdo a lo que la Constitución les otorga y están obligados a cumplir. Evaluar la responsabilidad y la continuidad de ministros o del mismo gobierno. De acuerdo, de acuerdo. Y hay muchos que están ahí que hace rato ya no deberían ser parte del gabinete. Hablando de responsabilidades, hay otro actor importante y es el gobernador regional de La Libertad, el señor César Acuña, que hoy ha hablado, está en La Libertad, pese a que lleva más de 100 días en licencia, viajes, ¿no? Destinos como Abu Dhabi y otros, pero ahora está en La Libertad. Y ha dicho que el gobierno no quiere invertir en seguridad. Después de 11 meses de estado de emergencia, dice que el gobierno no quiere invertir en este tema. A ver, vamos a escucharlo. Primero voy a hacerle recordar al gobierno que desde el año pasado, como esta época, hemos pedido que se cambie a los de inteligencia y nunca lo hicieron. Que se cambie a los de investigación y nunca lo hicieron. Eso significa que el gobierno no quiere invertir en seguridad. Nadie puede taparse con un dedo. Siempre he dicho que el control de Trujillo debe ser por las Fuerzas Armadas. Hemos esperado que pase más de un año, ¿no? Miren lo que está pasando. O sea, el señor César Acuña recién se da cuenta que eso está pasando en su ciudad. No camina, no sale, no se da cuenta. Y es la zona más violenta en toda su región. Y él no muestra, como gobernador regional, no muestra ninguna acción efectiva política que contribuya a mejorar la situación de seguridad de las personas que viven en su región. Y no solamente eso, tiene la bancada más poderosa del Congreso. Aliado del gobierno. Exacto, aliado del gobierno. Y todavía critica al gobierno. O sea, esto es un desbarajuste en lo político. Ah, no, bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando las cosas caminan bien estoy de tu lado y cuando no, te Exacto. voy a criticar, por Exacto. supuesto. Pero dice además, siempre he dicho que Trujillo tiene que estar en manos o bajo el control de las Fuerzas Armadas. Eso pasa en Patás.
¿no? En Patás se supone que hay un control de las Fuerzas Armadas, pero la cosa tampoco camina bien allá. ¿Hace cuántos meses? Y tú lo has dicho muy bien. Están ahí las Fuerzas Armadas y no camina. Y las van a poner en Trujillo y no camina. ¿Y sabes por qué? Exacto. ¿Sabes por qué? Porque no se están empleando los mecanismos constitucionales, jurídicos e institucionales que corresponde al empleo de las Fuerzas Armadas. Para que las Fuerzas Armadas salgan de sus cuarteles, no es porque se le ocurre al presidente regional, al ministro o a la presidenta. Eso debe ser decisión del Consejo de Seguridad Nacional. Por eso las Fuerzas Armadas no hacen nada. Sí, coronel, pero yo también sé de muy buena fuente que incluso a los soldados que los envían a la zona no tienen los recursos necesarios y que incluso las propias mineras, porque quieren protección, quieren que regrese la calma, compran recursos, invierten, pero no tienen la preparación tampoco. Y eso tiene que, en eso tiene que ocuparse el Estado. Pero claro en prepararlos, no los pueden mandar por mandar. Ya mandé a las Fuerzas Armadas. No, estás enviando soldados con criptos, sin los recursos, sin los medios adecuados para enfrentar el problema. ¿Y sabes por qué? Porque no se respeta la Constitución y las leyes de cómo se emplean las Fuerzas Armadas. Y es más, el Estado peruano tiene plata, tiene más de 70.000 millones de dólares en reservas. Devuelven, los presupuestos no se pueden gastar. Se usan en gastos superfluos. Reina de belleza en la Policía Nacional. No. Entonces, no, ¿sabes por qué sucede esto? Porque no se quieren emplear los mecanismos legales e institucionales para combatir el crimen o cualquier problema de seguridad. Y esto es el Consejo de Seguridad Nacional. Ahí es donde se definen estos asuntos y se firman actas con responsabilidad jurídica y política de los que toman decisiones. Pero usted sabe muy bien que si eso no se ejecuta y no se plasma en acciones, termina siendo un saludo, una reunión de amigos, de colegas. Exacto, y eso es lo que está pasando con el empleo de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas para actuar necesitan una orden específica, actuar de acuerdo a la Constitución, tener los recursos necesarios. Y le dicen, usted vaya y salga, ¿y qué hago? No, salga solamente. Entonces, ya, pero eso es liderazgo. Eso es liderazgo, en todos los niveles, ¿verdad? Y en el sector de las Fuerzas Armadas, inclusive en el sector de defensa. Pero ¿sabes lo peor de todo? Es que cuando se hacen estas cosas que son inútiles e insuficientes, ¿sabes qué sucede con el problema? Se empodera el crimen. Y eso es lo que está pasando. No estás empleando la fuerza suficiente ni para neutralizarlo ni para eliminarlo como riesgo a la seguridad nacional. Simplemente estás colocando curitas donde obviamente los criminales tienen que hacer un esfuerzo adicional. No les cuesta mucho, pero son más poderosos. Claro. Y en un año de lo que está pasando, después de más de 15, 17 estados de emergencia, tenemos más criminales más empoderados y fuerzas de seguridad más débiles, más desprotegidas y un gobierno que no sabe tomar decisiones. Terrible, terrible, pero realmente es muy cierta la conclusión que le pone a este punto. Quiero invitarlo a usted y a nuestra audiencia también a ver la nota que ha preparado Jessica Lara esta noche. Y tiene que ver también con el tema de inseguridad. Los Injertos del Norte, esa organización criminal de la que hemos hablado también, cuyo cabecilla es el peligroso delincuente conocido como El Monstruo, al mismo estilo del Tren de Aragua, cual franquicia criminal está ahora en Brasil. Tiene presencia en Brasil. Ayer, de hecho, Panorama reveló el testimonio de una víctima de secuestro de esa organización criminal, exactamente, en Sao Paulo, en Brasil. Y Jessica Lara se ha puesto en contacto con Jean-Pierre Guevara, sindicado como el aliado del Monstruo en Brasil. Y él ha negado ser parte de esta organización criminal, ha dicho que él no tiene nada que ver con el secuestro de esta peruana y es más, ha dicho que el Jorobado, que es otro peligroso delincuente que está en la cárcel, desde la cárcel sigue controlando parte del sector de Lima Norte. Vamos a ver la nota de Jessica Lara. Observe bien este rostro. Él es Adam Smith Lucano, alias El Jorobado, un sangriento criminal sindicado por la propia policía de ser el mayor gatillero de Lima Norte. Yo no tengo nada que ver. Ya, yo no hago cosas ilícitas. Yo no hago cosas ilícitas, señor. Esto es injusto. Esto es injusto. Yo estoy mal. Yo no tengo nada que ver. Yo tengo familia, tengo hijos. Mi reputación. Un peso pesado del crimen organizado que hace apenas una semana fue sentenciado a 15 años de cárcel por atentar contra la seguridad pública y estar presuntamente involucrado en al menos 14 asesinatos.
Una sentencia que parece ser efectiva solo en el papel, pues en la práctica el jorobado seguiría operando con impunidad desde prisión junto a sus más despiadados sicarios. Conozca todos los detalles esta noche en exclusiva en 2025. Se tiene conocimiento que estas bandas criminales siguen operando actualmente, ¿no? Pero la Policía Nacional está en frente de lucha contra estos criminales. O sea que la sociedad confía en nosotros. Jean-Pierre, el jorobado sigue operando desde la cárcel. Él sigue operando y ese señor quería que incluso me quería unir a mí para su organización por intermedio de otros amigos, pero yo le dije no. Quien confirma la continuidad del jorobado no es solo la policía, sino también Jean-Pierre Guevara Dávila. Este sujeto a quien la policía sindica por presuntamente liderar una franquicia en Brasil de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte de alias El Monstro. Nós temos imagens fortes envolvendo Jean-Pierre, manuseando drogas, manuseando armas, propagando palavras de ódio, torturando pessoas. Y aunque Jean-Pierre niega cercanía alguna con Eric Moreno Hernández, su nombre ha acaparado las principales portadas policiales, no solo del Perú, sino también de Brasil, pues hace unos días las autoridades del vecino país allanaron por tierra y aire la casa donde vivía este sujeto por presuntamente haber secuestrado a su expareja. A mi hija la metieron en una bolsa negra y le metían palo. Todo el tiempo era la pistola en la cabeza y todos decían mátala. Si no hubiese llegado la policía brasilera, ellos habrían acabado con la vida de mi hija. Ellos nunca pretendían dejarla a mi hija viva. Mi hija no iba a salir de esto. Hoy en exclusiva para 2025 habla Jean-Pierre y revela lo que serían los más oscuros secretos de alias Jorobado y sus sicarios. La chica en ningún momento fue secuestrada o algo acá. ¿Por qué? Porque yo soy enamorado de ella, en la cual ella, acá tengo las pruebas, tengo los videos, ahí están también en el lugar donde yo la recogí. Aquí no fue ni un secuestro, no fue nada de esas cosas. Ella todo el momento ha estado con su celular. Ella en todo momento ha estado con su celular, señorita. En todo momento ha estado con su celular. ¿Usted qué cree, señorita? Que si yo la voy a agarrar a ella, la vamos a secuestrar y no le vamos a quitar lo primero es el celular, es el del costal negro, que supuestamente a ella le han puesto un costal negro. Eso es mentira, señorita, porque yo tengo las pruebas donde es mi amigo, que todos estábamos borrachos y mi amigo había tomado remedio controlado, que es clonazepam. Y a mi amigo mismo le metimos ahí nosotros, ¿me entiende, señorita? Que fue todo en un momento de broma. Para sustentar su versión, este sujeto presentó una serie de conversaciones entre él y su expareja el mismo día del presunto secuestro. Recójame en el hotel. Mi phone no se apaga. Espérame afuera del hotel, ahí voy a estar. Si no estás ahí. Sí, ya voy a ir, estoy a 5. Esta joven en cuestión registra una serie de antecedentes en Brasil, principalmente por hurto, y ha protagonizado varias peleas callejeras. Incluso tendría bajo amenaza a otras mujeres. Si me da la gana, te meto a ti, a tu hijo, pero para mí tú eres una lacra, no vales nada, ni una bala causa. Sin embargo, eso no sería todo. Tu expareja, ¿para quién trabaja? Trabajo ahorita para Chinoguchi, para quien mandó a matar a mi cuñada y a mi mamá. Y él trabaja para alias La Santa y alias El Jorobado. La Santa es de San Martín de Porres y el Jorobado es de Caraballo, de Comas, esos que llevan sindicato, esas cosas. Y alias El Jorobado y alias La Santa, ellos tienen comprado muchos policías, señorita. Tienen muchos policías comprados. Señala también que alias Jorobado es quien habría mandado a escribir este cartel de Los Injertos del Norte con el único fin de sacar del camino a su eterno rival, Eric Moreno Hernández, y hacerse del control de todo Lima Norte. ¿Con qué fin entonces escribiría ese cartel de Los Injertos del Cono Norte? ¿Ella ha puesto las armas también junto al cartel? Sí, ella es prima del Randy, que es su mano derecha del alias Jorobado en lo que es Caraballo, kilómetro 18, con todas las obras del sindicato.
Y él le dijo, mana, por ahí no tendrás unos amigos que tengan sus cosas y para que hagan un cartel como para que a ese huevón lo busquen por allá por Brasil también, porque dice que por Bolivia estaba. Ella comenzaba a hablar y ellos iban a pagar 1.000 soles por ese video. Según Jean-Pierre, el sicario de confianza de alias Jorobado en Lima sería este sujeto. Él es el sicario de ellos, señorita. Él es el que le mueve toda la gente a la santa, el que le da gente, el que recluta chiquillos de 14, 15 años del Callao para que vayan a hacer cosas a San Martín, al Cono Norte. ¿Me entiende, señorita? ¿Extorsiones a empresas de transporte también? Exacto, ellos están metidos en todas esas cosas, señorita. Yo tengo fuera de Perú más de 4 años. Dichos en el mundo del AMPA que la policía tendrá que corroborar, pero lo que es innegable es que hasta la fecha, alias Jorobado, hoy en la cárcel, y Eric Moreno Hernández, aún en libertad, siguen sembrando el terror y derramando sangre en Lima Norte a vista y paciencia de las autoridades de turno. Tenemos que reconocer que en este momento en el Perú existe una ola criminal nunca antes vista, es absolutamente cierto. En Lima Norte aproximadamente estamos hablando de 73 organizaciones criminales. En Lima Sur aproximadamente más de 104 organizaciones criminales. En Lima Este un número similar. Un incremento del crimen organizado y cero resultados que el Ejecutivo ha preferido no resolver. El gabinete no tiene previsto hacer cambios ministeriales y si hay que hacer reformas y mejoras, lo haremos. Prioridades equivocadas en el gobierno de turno que lo único que hacen es dejar a todos los peruanos a merced de los más sanguinarios criminales. Un delincuente que está desde la cárcel aparentemente controlando un sector de Lima Norte, otro que está fugado, aparentemente buscado por las autoridades fuera del país, también controlando otro sector de Lima Norte en disputa y en el medio los ciudadanos, ¿no? Exacto, y es imposible dejar de hacer el paralelo con la época del terrorismo, donde la cúpula de Sendero Luminoso dirigía los atentados desde las cárceles. Recuerda, es la misma modalidad. Lo que estamos viendo es un fenómeno de terrorismo criminal, que es mucho más complicado que el terrorismo ideológico político o el religioso tipo fundamentalismo islámico. ¿Sabes por qué? Porque estos grupos ideológicos políticos fanatizados como Sendero o religiosos como ISIS, Hamas, Hezbollah, son grupos clandestinos que tienen su mecanismo, su doctrina, sus objetivos y actúan encubiertos de una sociedad. El crimen es parte de la sociedad. El crimen es parte de nuestro tejido social. En todo el mundo, la especie humana, en todos los países y en toda la historia, siempre hay criminales. El problema es que cuando el crimen se desborda, como es el caso, y crece y se empodera más que el Estado, ya es peor que el terrorismo porque tú tienes un gobierno terrorista y puedes pelear con él. Pero si el crimen crece como está creciendo en el Perú, entonces vamos a tener una sociedad criminal, como ya sucede en lugares como en México, donde las bandas criminales manejan los partidos políticos de su zona, ejercen justicia, regulan la economía y tienen sus propias fuerzas de seguridad. Incluso organizan fiestas y las personas se quejan sobre ellos. O sea, vamos a convertir al Perú en una sociedad criminal. O sea, ¿a dónde nos está llevando la incompetencia de los políticos? Es fatal, Tatiana. De acuerdo. Gracias, coronel Liendo, por habernos acompañado esta noche con el análisis de lo que ha ocurrido hoy en Trujillo y lo que está ocurriendo en el país. Vamos